comisión para esta derogación de los artículos 212 y 13, y perdón, 14. Sí, en el caso de la ley de movilidad, al igual que lo manejamos también en los casos del Código Penal por los delitos de ultraje a la autoridad y ataques a la paz pública, la comisión ha documentado que en el caso de los tipos penales se han utilizado de manera reiterada exclusivamente para, en el caso de detenciones arbitrarias, iniciarle responsabilidades a personas que después son absueltas. En el caso de la ley de movilidad, vemos que ya empezó el ejercicio de la Suprema Corte para armonizar los derechos, porque si bien dijo que era válido el aviso, también dijo que ese aviso no necesariamente debe tener consecuencias negativas. Eso es lo que más queremos destacar en el caso ya de un criterio que razonó la Suprema Corte. Pero más allá de lo que ya está en el debate de la controversia constitucional, en el caso de la Ciudad de México, los propios órganos legislativos tienen la plena facultad de revisar de manera integral la ley. Sería bueno que si ya la Corte declaró inconstitucional el tema de que se prohibía la licencia a personas con discapacidad, pues también eso ya lo actualicen en la propia ley, que no aparezca como una invalidación de la Corte, sino ya como una actualización normativa. Y en el caso de la derogación de estos dos artículos que también impugnó la comisión, pues estaríamos en los mismos esquemas, presentarlos como referencias de que obstaculizan el ejercicio de libertad de expresión, que se haga una reflexión más amplia de cómo se venían manejando cierto tipo de movilizaciones y lo que detonó estas 6 recomendaciones, y que se vea ya una política integral, de la mano también mucho de Secretaría de Seguridad por el tema de los protocolos. ¿Cómo quisiera hacer el análisis del fallo? Que iba a ser el análisis del fallo y lo iba a comparar con la ley de movilidad, porque pareciera que queda igual, pero la difusión que se está dando es para una restricción. Entonces, ¿quedó igual, no quedó igual? ¿Ya se hicieron este análisis? Aquí lo que estamos revisando, el fallo todavía no lo publican completo, pero estamos revisando lo que se argumentó al momento de emitir ya su pronunciamiento. Es justo esa parte y muy importante de que el aviso no genera consecuencias y que el aviso puede propiciar incluso que se organice de mejor manera la autoridad para que haya menos afectaciones al propio tránsito las personas. Eso es lo que se pronunció por parte de la Corte cuando dijeron que no era necesariamente inválido. Pero sí es importante el complemento que ya razona la Corte, porque eso nos orienta a todos, donde claramente dice que no tendrá consecuencias negativas para las personas que no lleven a cabo ese aviso. Si vimos en la revisión ya integral de cómo determinan el texto, pero sí vamos ya en la otra ruta del acercamiento al Poder Legislativo, porque dado que ya razonó así la Corte, más lo que tenemos determinado en diferentes recomendaciones, tienen los mejores insumos para que se evite que haya una regulación restrictiva o violatoria de un derecho humano, en este caso de la libre expresión. Sobre el caso de la CENTE, hoy la Comisión Nacional de Seguridad acaba de reiterar que si es necesario, el próximo lunes, cuando inicie el ciclo escolar, van a utilizar la fuerza pública para que se garantice el derecho a la educación. ¿Cuál es la postura de la Comisión? Bueno, nosotros hemos sido de manera reiterada insistentes, estamos en la situación de que se garantice tanto la libertad de expresión, la libertad de manifestación, pero sobre todo y más importante, que se privilegie el diálogo. Hemos visto ya por diferentes sectores, la propio Congreso de la Unión también ya está analizando la posibilidad de la revisión que se tendrá que hacer en materia de la ley ya de manera más integral sobre los aspectos que se contemple. Entonces empezar a buscar rutas de diálogo, rutas de atención, rutas de propicien estos esquemas que no lleven bajo ningún contexto a confrontación. Y el exhorto, y siempre lo hemos hecho como comisión, la violencia provenga de quien provenga, no comunica, siempre es importante privilegiar el diálogo y es doble responsabilidad de la autoridad propiciar los mejores esquemas para que se logren estas modificaciones de ser necesarias, que se abran los espacios plurales que se están abriendo ya a través de foros y se escuche todas las voces para que en su momento tomen su decisión en lo mejor que es el interés superior de las niñas y niños de este país. Pero, insisto, no a la criminalización de una protesta, no a la restricción de la libertad de expresión, siempre en un entorno pacífico y en un entorno también de diálogo, porque finalmente hay un punto sobre la mesa y eso será lo que tendrá que ver la autoridad federal principalmente, pero que trastoca a la propia Ciudad de México, y ahí estaríamos también observando que se garantice y se trate de dar la menor afectación a las personas por las manifestaciones. Pero en una posición categórica de la Comisión, ¿sí o no al uso de la fuerza pública dentro del marco de la ley para preservar los derechos? Nosotros siempre hemos manejado que se privilegie el diálogo y que siempre hay mejores salidas en estos diálogos que se pueden lograr, que se atiendan, porque finalmente son reclamos, son situaciones que tienen un sustento por los cuales las partes lo están exigiendo. En este término, lo más importante es que haya desde una visión de derechos humanos, desde una visión armónica de los derechos, sin posturas radicalizables, ni sí ni no, sino por el contrario, diálogo, revisión, valoración y en su momento también una rendición de cuentas a la sociedad sobre cómo se están tomando
tomando los acuerdos y cómo van a ayudar todo esto en un contexto del sistema educativo de nuestro país. En cuanto a las manifestaciones del clero que quiere hacer en contra, su postura en contra de las bodas gay, que ya ellos lograron su derecho constitucional, ¿cuál es la opinión en ese sentido que ellos quieren? Mira, una conquista de derechos a la igualdad, a la no discriminación que ha tenido la Ciudad de México es el matrimonio igualitario. El tema que ahora se puede manejar a nivel federal nos preocupa sobre todo en un esquema en el cual, en vez de fomentar una situación de información, en vez de fomentar una situación de respeto, garantía, ensanchamiento de los derechos, se pudieran tener acciones regresivas, y la libertad de expresión está garantizada, pero los propios instrumentos internacionales manejan como restricción el que no se utilice por una situación de incitación al odio o se maneja una cuestión de exclusión o discriminación. Esto está tanto en el mandato de la Comisión, que se tendrá que garantizar y fomentar, como en los mandatos internacionales suscritos por el Estado mexicano. Respetamos la pluralidad de culto, respetamos la cuestión religiosa, pero siempre en un esquema democrático donde ningún pronunciamiento puede ir en contra de la dignidad de las personas. Estaremos nosotros señalando las preocupaciones como institución, los avances que se han logrado en la ciudad, y esperamos que se abra efectivamente a un debate nacional sin tabús, con claridad, con información, sin estigmas, pero sobre todo con esta parte del respeto a las personas antes que cualquier situación o ideología. Una vez más sobre los adolescentes, hubo un intento de motín el viernes pasado. ¿Qué está pasando? ¿No hacen caso? ¿Por qué siguen las situaciones? Nosotros tuvimos conocimiento por llamada anónima, fuimos inmediatamente, había más de 16 personas lesionadas, iniciamos ya las investigaciones, los familiares de las personas están muy molestas. Nosotros llevamos, y lo hemos dicho de manera reiterada, diversa documentación que empezamos desde incluso el diagnóstico de cómo estaban las condiciones. De menos de 3 meses a la fecha se detonan situaciones de violencia al interior, vemos también las propias condiciones laborales del personal que está dentro de estas instituciones, pero sobre todo nos alerta en que no estamos viendo mejoría, sino al contrario, se está haciendo cada vez más complejo el problema. Va para recomendación todo lo que implica lo que hemos sustentado en materia de justicia para adolescentes. No es menor, nos preocupa, es un sistema de reinserción social y no puede ser una situación que agrave las condiciones que están teniendo las personas en esta situación. Y por otro lado, el llamado de nueva cuenta a la Secretaría de Gobierno para que revise de manera integral los tipos de información que hemos requerido, pero sobre todo las alertas que ya hemos mandado para que haya este trabajo preventivo. No se ha logrado, muestra clara es este viernes, seguimos documentando, pero anuncio que de una vez va a ir en ruta de recomendación, pero con patrones claramente determinados, porque sí es muy importante un perfil de puestos, sí es muy importante respetar los derechos laborales del personal, pero sobre todo respetar el objetivo que es reinserción, no situaciones que llevan a un conato de violencia que casi puede acabar incluso en motín. ¿Qué fue lo que lo originó? Porque primero dijeron motín, después riña y ahora dicen que los adolescentes querían asaltar a los guías de seguridad. Principalmente, y lo han dicho reiteradamente las personas privadas de su libertad, es el trato que han recibido. Nosotros como institución de buena fe estamos recabando toda la información y también es responsabilidad de la propia autoridad preservar el lugar de los hechos, documentar e investigar. Estamos también revisando que se lleve acorde a los protocolos que les establecen a ellos mismos esa documentación, pero la comisión también ya tiene su propio expediente documentándose, acumulado de diferentes situaciones que hemos detectado y que se han detonado desde hace más de 3 meses, pero que, insisto, no han mejorado. Hay que tener cuidado, las familias de las personas internas están muy molestas en el tema de cómo ha sido el trato que están recibiendo y están previendo tomar acciones para generar esa situación. O sea, estamos tratando de ver que la autoridad dialogue, se acerque, pero sobre todo documente y sancione, en su caso, a los que pudieran haber cometido alguna irregularidad. Pero sobre todo, revise la importancia del perfil de quien encabeza, porque es un factor que sí vemos está detonando más problemas de los que están solucionando. Doctora, ¿cuál es el trato que denuncian? Bueno, principalmente esa es la posición de malos tratos, la cuestión de cómo se les verifica, la cuestión de cómo se les fomenta en su espacio el que estén ahí, cosas que no venían pasando, situaciones que lejos de fomentar en un clima de diálogo con la propia comunidad, pues confronta el hecho mismo de los patrones de que son jóvenes, pues a veces hay conatos entre ellos mismos, no se están atendiendo protocolos que permitan que se evite en su momento este tipo de situaciones, las propias condiciones del personal al interior, que incluso también han reportado situaciones en su afectación
en cuanto a la materia laboral. O sea, vemos que es una cuestión ya más integral y que hemos ya de manera constante documentado, entregado la información a la autoridad sobre lo que nos preocupa, tenido reuniones de trabajo, pero sí nos alerta que pese a todas las acciones que ha emitido la comisión, las medidas, los acercamientos, detona de nueva cuenta este viernes esta situación. Entonces, ya urge, yo estaré haciendo de nueva cuenta el contacto con la Secretaría de Gobierno para que se tomen las medidas inmediatas preventivas, más allá, e insisto, de que sí estamos preparando recomendación integral por los diversos aspectos que hemos detectado, no solo de estos meses, sino aspectos para mejorar preventivos y también estructurales. Doctora, hubo una conferencia de prensa del Tribunal Superior de Justicia en el que se dan a conocer detalles de la muerte de la chica de Colombia, allá en la colonia Nápoles. ¿Esto sería una posible revictimización? Y si, en ese caso, ¿cuál sería la postura de la comisión? Nosotros, en cuanto tuvimos conocimiento del hecho, abrimos queja de oficio, sobre todo para determinar que se lleve a cabo las investigaciones como corresponden. La situación que no haya prejuicios por el origen o nacionalidad que tenga una persona es algo que también estaremos pidiendo a COPRED, como lo hicimos en otro caso. El hecho de cómo maneja una situación de discriminación o estigmatización la procedencia de un país, de una persona. Sí queremos dejar eso muy claro, de que no es una medida que se debe fomentar, sino por el contrario, tener siempre el respeto y la no revictimización. Por parte del presidente del tribunal, sus propias declaraciones, él salió posteriormente a aclarar que no correspondían a lo que viene en el expediente, pero más allá de eso estamos solicitando como comisión que nos dé en su momento la información necesaria respecto a por qué expresó esa situación, pero más que nada de cómo en su momento va a llevarse todo el expediente. Él mismo aclaró que no correspondía con lo que ya aparece en la propia documentación y en este caso lo estamos investigando nosotros ya, el caso en general, para que se garanticen los derechos de acceso a la justicia que tendrían los familiares y que no quede impune en un momento dado si hubiera un probable responsable. Pero nosotros simplemente estamos en este caso haciendo la documentación, revisando técnicamente las situaciones, viendo que se apliquen todos los protocolos que correspondan y en su momento den claridad a todas las personas. ¿Hubo alguna queja de algún connacional? No, sobre el tema. ¿De algún connacional? No, nosotros tenemos incluso un programa de acercamiento con embajadas, estamos teniendo también ya la solicitud de encuentro con la embajada, en este caso de Colombia, el consulado también, sobre todo para que conozcan qué trabajos y qué servicios tiene la propia comisión, que sepan que en su calidad de extranjeros estando en la Ciudad de México cuentan con una institución que no distingue ni origen ni si están en tránsito o residen aquí, sin importar de dónde son originarios, y estamos fortaleciendo este programa justo para documentar y para que las personas sepan que también tienen otra institución a cual acercarse, que es esta comisión para la documentación. La queja la abrimos de oficio y estamos documentando de manera integral. Al tribunal también ya le requerimos la información y por lo más importante es que haya esa claridad, que se determine que se lleven a cabo todos los protocolos y en su momento haya la información correspondiente, que ya hemos visto han ido dando ciertos avances, pero nosotros seguimos documentando también el expediente. ¿Está incurriendo en alguna violación a derecho de los niños a la educación? Y en este caso, ¿cuál sería la recomendación o el llamado que se haría desde la comisión? Bueno, nosotros como comisión en esta Ciudad de México lo que propiciamos es, en la coordinación con las autoridades locales, el que haya la menor afectación a las personas por el cúmulo de manifestaciones que puede haber de todo tipo por ser el hecho de la capital de la ciudad. No entramos a una cuestión ni de calificar o no las necesidades que tengan las personas, pero sí de que se haga un espacio de diálogo, sí de que se haga con pleno respeto de manera pacífica, pero sobre todo se atiendan las necesidades, porque finalmente trastoca a la ciudad. No necesariamente es un tema que incluso puedan arreglar las autoridades locales por su competencia, pero está vigente, es un tema nacional, es un tema que trastoca a quien habita y transita la ciudad, y otra vez el exhorto más es hacia las autoridades a que propicien todos los esquemas de diálogo que se tengan que atender para que se logre en un momento dado, con una buena incluso mediación, los puntos que puedan lograr una mejora para todas las partes. Pero más allá de la afectación en la vía pública, por cuanto al derecho a la educación de los niños. Eso es lo importante, la revisión de la plataforma educativa que se está haciendo actualmente, en los foros, en la revisión integral que se lleve a cabo, porque finalmente también los especialistas, los expertos podrán ver qué es lo mejor en este esquema educativo, lo que se tenga que actualizar o mejorar y lo que esté como parte del diálogo plural de diferentes sectores que tienen interés, por supuesto, en materia educativa, y en ese sentido, por eso es importante que se abran los debates, se revise. El propio Congreso ya también dijo que lo va a abrir para el periodo de sesiones a que hagan ahí sus análisis y creo que estaremos muy atentos
todos, todas y todos. La comisión, como lo ha hecho en diferentes momentos, podemos aportar información, insumos en materia de la visión que se esté trabajando de manera propositiva y seremos también una voz más en estos esquemas en materia de derechos humanos. ¿No llaman entonces a ustedes a que regresen Pero a nada las más, aulas? ¿cómo va el tema de los zoológicos? No, ya venció el plazo, estamos mandando recordatorio y una ampliación de información, porque en el caso de los zoológicos en la Ciudad de México no ha llegado todavía toda la información por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, pero lo estamos haciendo de manera integral, ya no solo la revisión de un caso en particular, sino los 3 zoológicos existentes en la ciudad, las medidas de conservación, las medidas de preservación, las condiciones laborales de las personas, lo vamos a hacer de manera integral y sobre todo con un análisis preventivo y de diagnóstico, también ya pidiendo consultas a órganos especializados para mandar una propuesta en un momento dado a la propio gobierno y seguir revisando, porque está en trámite, si hay o no responsabilidades en la preservación de esta especie por la posible violación al medio ambiente y en esta cuestión por peligro de extinción. ¿Qué información es la de que Bantú que se tuvo ayer, donde hubo una sobredosis por los que le inyectaron y que no dijo la Secretaría de Medio Ambiente que no iba a haber ninguna sanción contra los que lo atendieron? ¿Qué piensa usted de ello? No, nosotros estamos esperando justo que nos rindan esa información e incluso estamos pidiendo una ampliación. Sabemos que lo que rindió ayer ante la Asamblea pues nos tendrá también que complementar esa información a la propia comisión. Veríamos ese caso en particular y vemos el caso integral de los 3 zoológicos para estar ya en aptitud de emitir un pronunciamiento general que pudiera ser también guías o rutas de trabajo inmediatas para evitar que haya situaciones de que se viole sobre todo la preservación de especies en peligro de extinción y que se maneje un mensaje claro también a la sociedad que los zoológicos no es de recreación, es de conservación y preservación. Eso es lo que estaríamos nosotros revisando y en su momento estaríamos haciendo nuestros pronunciamientos. Gracias a todas y todos. Gracias.